Bueno, vamos a ver finalmente, de alguna manera, cómo todo lo que conlleva el abuso sexual infantil, la violencia sexual en los menores, bueno, no todo, porque sería imposible abarcar cuántas cosas graves va a vivir a lo largo de su desarrollo y en su vida adulta un menor que fue abusado sexualmente. Fíjense, 70% de los embarazos adolescentes son abuso sexual infantil. No son estas jovencitas que estaban enloquecidas y descarriadas, sino adultos que de ninguna manera tuvieron que haber, pues, tenido estos acercamientos sexuales con un menor y finalmente pues no podemos llamarlo solamente embarazo adolescente, son abusos sexuales infantiles. El promedio de estos embarazos son a los 14 años. Qué tremendo poder entender esto. Además, hay un 90% mayor de probabilidad de vivir adicciones cuando has vivido un abuso sexual infantil. Y luego, además, entre estos terribles sucesos, hay también una relación. Se habla de que los embarazos adolescentes, además de ser abusos sexuales infantiles, tienen otro indicador muy profundo, muy doloroso. Muchas veces los menores inconscientemente lo que están tratando de hacer es de llamar la atención de sus padres, de su familia, de la gente que lo quiere. Y a lo mejor alguno podrá pensar, oye, pero yo sí quiero a mis hijos, pero a veces quererlos no es suficiente. Tenemos que estar seguros de que ellos sientan que los queremos, porque a lo mejor tenemos mucho trabajo, a lo mejor tenemos muchas cuentas por pagar, a lo mejor son varios hermanos, a lo mejor estamos pasando por una ruptura, a lo mejor estamos solas, ¿cuántas cosas pueden pasar que un menor considera, incluso inconscientemente, que necesita ser visto? Y esto lo lleva a un embarazo adolescente, pero no solamente eso, a meterse en temas de adicciones sin siquiera poder relacionar que estas cosas las está haciendo para llamar la atención. Ahora, independientemente de que esta sea la base o no lo sea, bueno, pues es muy grave saber que 70% son abuso sexual infantil y que esta condición de abuso sexual infantil le va a dar un 90% mayor de probabilidad de vivir en adicciones y que el 99% no se va a denunciar, porque como hemos visto, hay muchas cosas que pueden pasar. Uno, que el menor tenga miedo, tenga vergüenza, tenga culpa, tenga pena, pero dos, que el menor considere que no vivió ningún abuso porque lo percibe como amor, lo percibe como aceptación, lo percibe como incluso como algo bonito en su vida, sin comprender por su temprano desarrollo que está siendo un abuso, lo entienda o no lo entienda. Pero después, ¿cuántas familias lo saben? Y por las razones que sean, porque no queremos hacerlo más grande, porque no queremos destruir a la familia, porque sí le queremos, porque no le queremos, porque cualquier razón, por más buena que parezca en el fondo, es una mala decisión no denunciar. Entonces, el 99% se va a quedar en la oscuridad y debemos comprender que cuando no denunciamos generamos impunidad. Nunca una persona, un adulto que abusa de un menor va a tener solo una víctima. Siempre va a continuar en esta condición, a permanecer en esta condición y sin duda, casi seguro, es una condición que viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Pero además 87 a 100% de las víctimas de explotación sexual fueron de abuso sexual infantil. Y créanme que la explotación sexual es de los sucesos más traumáticos que puede vivir una persona. Todas las violencias reunidas, todas las violaciones de derechos humanos reunidas en un solo crimen, la explotación sexual. Pues 80 a 100% de estas víctimas fueron primero víctimas de abuso sexual infantil y también refirieron que por lo menos el 61 a 87%, si no fueron abusadas sexualmente, lo fueron de manera física, pero además también cuando un niño varón es abusado sexualmente o es abusado física y verbalmente, va a haber una altísima incidencia en que se convierte él mismo en un perpetrador, en un agresor o en un consumidor
o sea, en un sujeto activo de un delito como la explotación sexual. Va a ser un joven, un niño, un adolescente, después un adulto que va a ser consumidor de pornografía, de prostitución, estas actividades que sin duda son quienes sostienen la trata de personas con fines de explotación sexual. Entonces, fíjense, todas estas estadísticas, primero las viví, primero las experimenté con las víctimas y después me puse a investigar si había estadísticas con respecto a esto que yo había visto con mis propios ojos. Más allá de las estadísticas, les quiero hablar de algunos casos que algunos de ellos los vamos a analizar en el siguiente módulo. Fíjate, Diana dice, mi abuelo me abusaba siendo niña. Pensé que era mi culpa. A los 18 años mi tía me entregó a un tratante, al tratante de ella misma, ¿no? De la propia tía. Es impresionante porque finalmente volvemos a lo mismo. Esta niña que genera en sí misma una culpa por lo que está viviendo, que se extiende hasta su adultez, cuando ella vive esta explotación, siente que es su culpa, siente que no tiene a quién acudir, siente que no va a poder ser respaldada, pero a la vez elige proteger a su familia. No dice lo que le hizo su abuelo para proteger a su familia, no dice lo que pasó con su tía para proteger a su familia, y vive en silencio todo el trauma que viene de estos abusos y de esta explotación. Carla dice que fue abusada sexualmente desde niña y a los 12 años un chico me ofreció la familia que siempre soñé. Imagínense, si a los 12 años ya se fue de su casa por toda la violencia que vivía, entonces eso quiere decir que siendo todavía mucho más niña, ella estaba siendo abusada. Es muy relevante también en esta historia ver cómo la familia de este tratante, de este joven tratante, estaba totalmente coludida, la llevó con la mamá, la llevó con los primos, la llevó con toda la familia para que ella sintiera confianza y se fuera con él. Es que no amaban en su casa a Carla, no, sí la amaban, lo que pasa es que no sabían cómo amarla bien. En el caso de Diana, el caso que acabamos de hablar, sus papás, créanme, lo sé porque la conozco, la aman, pero nunca tuvieron las herramientas para protegerla, nunca supieron cómo hacerlo. No se trata esto solamente de los papás malditos que ocasionaron esto, es que a veces como padres tampoco sabemos cómo resolver las cosas o cómo prevenir las cosas que están viviendo nuestros hijos. Por eso es importante expandir esta información y este conocimiento. Amelia dice, fui abusada desde los 7 años por mi tío después de salir de la prostitución, porque obviamente el abuso sexual la llevó a la prostitución, a la explotación sexual. Dice, me dolían las caricias, no reconocía el amor. Amelia Tiganos es una activista española sumamente reconocida, que ha hecho una labor impresionante y que ha logrado tener una relación de pareja muy estable, pero le costó reconocer el amor, porque ella aprendió que el amor, que la aceptación, que los intercambios en la vida se hacían a través de la sexualidad. Esto se empezó a torcer desde sus 7 años. Entonces, claro, cuando ella crece lo ve como algo normal. Incluso alguien podría defender, decir, este es mi trabajo, pero que lo piensen no quiere decir que sea lo que es correcto. Es solamente el contexto al que se acostumbró a relacionarse. Mi amiga también, Camila Ferreira, sobreviviente brasileña que fue llevada de Brasil a México y luego de México a España, dice, yo fui abusada desde niña por mi hermano. En mi casa las mujeres no teníamos valor, entonces me entregaron una madrota a los 14 años porque supuestamente iba yo pues a ser niñera, pero obviamente era una madrota que la explotó y que así la fueron llevando de tratante en tratante. Ya dice, casi todas mis explotadoras fueron mujeres y pues yo también me acostumbré. Llegó un momento en que eso había sido toda mi vida, entonces yo pensé que era mi trabajo, yo no sabía, terminé sin comprender que me estaban violando todos mis derechos. Hoy también es una gran activista. Y bueno, pues esto es muy importante que lo platiquemos porque vamos a entender también con el caso
de análisis, de estudio y con todo lo que viene más adelante, porque este es un preámbulo de qué es lo que pasa con la trata de personas y las víctimas de explotación sexual y cómo podemos hoy ser esa mano, esa voz, esa fuerza, ese poder que cambia la historia de quienes hoy todavía están en ese contexto, comprendiéndolo sin comprender, privadas de su libertad o no, no importa, es una voluntad viciada y que podamos difundir esta información con las familias porque todo empieza en la familia.